Hola, buenos días, espero que hayan amanecido muy, pero muy bien. Hoy es sábado, sí señores, hoy, bueno, bendecidos en victoria, dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, lo que no nos ha dado y lo que nos piensa dar, porque solo en su inmenso amor y en su misericordia Él nos enseña, nos ayuda, nos guía y nos regala todos los días ese precioso regalo de la vida, que podemos respirar, podemos tener todos nuestros sentidos y podemos decirle gracias Señor por todo lo que nos has dado. Y mientras yo esta mañana analizaba, reflexionaba en esa palabra maravillosa, en ese libro maravilloso que Dios Todopoderoso nos ha regalado para poder instruirnos, reflexionaba en una cita que está en Juan 7, en el versículo del 10 al 13, y habla de que Jesús en el tabernáculo enseñaba. Entonces yo decía, muestra a ver de qué se trata, y me puse a leer un poquito atrás, y bueno, estando más atrásito, dice que él llegaba al tabernáculo y enseñaba y hablaba y le decía a todos de las buenas nuevas y enseñaba de las leyes y todo, y lo juzgaban y él decía no me juzguen, no, bueno, y todo lo que pasó en ese momento. Y mientras él estaba ahí, dice la historia que venían los judíos y venían los fariseos y venía todo el mundo a buscarlo, porque pues ustedes saben que lo estaban buscando, persiguiendo para poderlo hacer caer y podérselo llevar preso. Entonces había gente dentro de ellos que decía, mire cómo predica de chévere, mire cómo habla de bien, cómo habla él y por qué él habla tantas maravillas, por qué lee si él nunca ha estudiado. Y unos decían, no, él es bueno, y otros decían, él es engañoso, él es mentiroso, él es malo, él está engañando a la gente para llevarnos al matadero. Entonces así muchos decían eso, y él veía que la gente hablaba de él de esa manera y escuchaba, porque pues usted sabe que él es omnisciente, omnipresente, Él es todopoderoso. Y del 16 al 18 del versículo, en el mismo capítulo 7, todos se maravillaban, y dice que los mismos judíos subían a escucharlo y decían, pero ¿cómo Él habla tanta doctrina? ¿Él cómo sabe? Pero es que estamos sorprendidos, ¿cómo así que Jesús si nunca estudió, nunca ha leído, nunca ha ido, pero ¿por qué sabe tanto? Y Jesús los escuchó y se le acercó y les dijo, mi doctrina no es mía, mi doctrina viene del que me envió. Por eso, si yo digo que la doctrina es mía, no es mía, estoy mintiendo, y esa doctrina viene de aquel que me envió, de mi Padre. Entonces todos, wow, uy, pero por eso, mire, es que cómo sabe, y es verdad, ¿no? Y pues ellos sentían gozo, alegría de ver cómo el Señor enseñaba las Escrituras. Ahora vámonos a nuestro mundo y a nuestra vida cotidiana, eso que hoy podemos nosotros decir, que nosotros podemos leer, podemos escribir, que hay tantas formas de poder nosotros estudiar, hay muchas formas, ya aquel que no lo quiera hacer pues es diferente, pero aquello que nos confronta es porque todos estaban maravillados, porque decían, pero es que él no ha estudiado. Lógico, el Señor no necesitaba estudiar porque Él es el Todopoderoso, Él todo lo sabe, Él todo lo entiende, Él todo lo conoce, y pues Él es nuestro Dios. Entonces para ellos era difícil entender que el Señor Jesús sabía tanto y conocía, porque ellos no aceptaban que era el Mesías. Ellos creían que era un profeta que le seguía a Juan el Bautista. Entonces por eso ellos hablaban de esa manera. Sin embargo, dice la misma palabra que algunos decían, cosas buenas habla, y es verdad, Él es bueno. Y entonces, ¿por qué? Porque les llegaba a su corazón, porque tenían temor, porque sabían que estaban hablando del mismo Señor Jesús. ¿Qué nos enseña esa palabra hoy? Nos enseña muchas cosas. Nos enseña que nosotros debemos entender, buscar, aprender y poder hablar de la palabra de Dios. Poder decir gracias Señor por todo aquello que nos diste, por todo lo que nos piensas dar, por todo lo que nosotros le hemos pedido. Hay que pedirle sabiduría, hay que pedirle entendimiento,
conocimiento. Hay que pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe, el que nos lleve, el que nos traiga, el que sea Él el que nos dé lo que nosotros merecemos. Todos merecemos cosas buenas, todos merecemos estar en paz, todos merecemos estar felices, merecemos ser sanos, merecemos vivir felices y contentos. Afuera uno entiende que hay personas que no tienen ese conocimiento, que tal vez cuando chiquis no le explicaron esas maravillas que Dios hace y no le dieron a entender que podemos buscar al Todopoderoso que nos dé. Entonces, ¿cuál es la doctrina que nosotros debemos seguir? La doctrina que viene del Padre, esa doctrina que el mismo Señor Jesús nos enseña, esa doctrina que el mismo Padre nos dejó marcado en ese libro y que es como ese instrumento de nuestra vida por el cual debemos seguir. Esa es la doctrina del amor, la doctrina del perdón, la doctrina del saber perdonar, la doctrina de saber decir me equivoqué, disculpe, la doctrina de decir que todo se rodea en nuestra vida y que todo viene del Padre. ¿Quién es el que nos permite hacer eso? El Dios, el mismo Señor Jesús. Entonces la doctrina es el amor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos amamos, amar y seguir y buscar al Todopoderoso en nuestra vida, al Dios Padre. Es por eso que te digo hoy, tú tienes una doctrina y esa doctrina la tienes que buscar, desarrollar dentro de ti. Pídale al Todopoderoso que te la dé, así como nos lo enseña el Dios. El mismo Señor Jesús diciendo, mi doctrina viene del que me envió, del de arriba. Mil bendiciones, me espero en la próxima. Recuerde que Jehová es el dueño de la tierra y toda su plenitud. Y tú y yo hacemos parte de ella. Mil bendiciones, te espero en la próxima. Feliz fin de semana. Te espero mañana.